¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este ciclo que llamamos Haciendo Buena Letra, con las autoras y los autores de Editorial Planeta, en este caso un queridísimo amigo, Daniel López Rossetti, con su libro Estrés, Sufrimiento y Felicidad, un librazo, ¿eh? Además ahora vamos a charlar porque es un poco un manual, me parece a mí, que me encantan los manuales, que es una palabra linda que tiene que ver con algo que uno toma con las manos, que es manuable. ¿Y cómo estás, Dani, ante todo? Bien, ante todo bien, contento de esto y siempre aprendiendo de vos, de lo que estamos charlando. Es bueno eso de manuable, ¿eh? Es muy interesante. Sí, sí, manual viene de ahí. El manual del alumno viene de que se podía manipular, que entraba más o menos en una mano, no tenía que ser muy Claro, el grande. manual del alumno bonaerense. Exactamente. Y vamos a hablar del estrés, un tema que, bueno, vos sos uno de los mayores especialistas en Argentina y no solamente en Argentina. Y lo primero que a uno le llama la atención es que hay un estrés normal, que quizás sea ancestral probablemente, ¿no? Y un estrés patológico. ¿Cuáles serían las diferencias en ese concepto de estrés? Exactamente como decís, Felipe, el estrés es una función normal del organismo. La gente tiene mala prensa al estrés, pero el estrés es esencial, es como el azúcar en sangre. Si uno pregunta, ¿el azúcar en sangre es normal? La respuesta es sí, pero por encima de un límite dado se llama diabetes. El estrés pasa lo mismo. Hasta un punto determinado es normal tener el estrés, y si uno tuviese un paciente, un consultante con muy bajo nivel de estrés, habría que estresarlo para que viva feliz. Es decir, tenés que tener, es como yo digo que es como la tensión justa de una cuerda de guitarra. Por debajo de lo normal no suena bien, no está afinada, pero por encima tampoco. ¿Cuándo está por encima? ¿Cómo me doy cuenta que ese estrés normal se convierte en anormal? Es el momento en que, y lo pongo ahí en la tapa del libro, en el cual uno sufre. Es decir, uno la empieza a pasar mal. Claro. Quiere decir que no es simplemente una sobrecarga. Uno puede tener una gran sobrecarga laboral de distintos órdenes, etcétera, etcétera. Incluso estar cansado por eso, Felipe, pero eso no significa que sea estrés. Ahora, si la carga no es muy importante, o es poca, o lo que fuera, pero uno la lleva mal, es decir, sufre emocionalmente, eso es estrés, y ahí se producen todos los cambios mentales, psicológicos, emocionales y físicos, y también bioquímicos. ¿Por qué? Porque la persona la está pasando mal. Por eso pongo ahí estrés en rojo, sufrimiento en rojo, porque estrés y sufrimiento a estos efectos es lo mismo, y felicidad en azul, que es lo contrario al sufrimiento. Muchas veces hemos hablado de algo que es una frase común, que es hacerse mala sangre. Y la mala sangre efectivamente existe. Y yo te había contado que había estado con los médicos Wichi, que ellos hablaban de felicidad, grado de felicidad en sangre, ¿no? Que tiene toda una lógica, esta medicina ancestral en este sentido de cómo daña la mala sangre, que tiene que ver con el estrés. ¿Qué sería la mala sangre, digamos? Sí, la sangre se hace mala cuando uno sufre, Claro. pero literalmente. Y lo que comentás de los Wichi se traduce hoy en lo que la ciencia comprueba, que es la elevación de sustancias en sangre inflamatorias. Se llaman sustancias proinflamatorias. Tienen nombres raros, algunos voy a comentar para darle entidad científica a lo que vos comentás de los Wichi. Claro. Aumentan las interleuquinas inflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva ultrasensible, son sustancias inflamatorias. Interleuquinas, lo que hemos vivido con la pandemia, los estados inflamatorios pulmonares, son muy agudos y son producidos por esas interleuquinas. Se llama tormenta de citoquinas o de interleuquinas, lo hemos escuchado todos alguna vez. Pero en el caso del sufrimiento, el aumento de sustancias inflamatorias obviamente no es como en el COVID, sino que es mucho más bajo, Felipe, bajísimo, pero estable en el tiempo. Claro. De hecho, el estrés es un estado inflamatorio orgánico mínimo. Es una inflamación crónica de baja cuantía, pero que daña el organismo subiendo estas sustancias proinflamatorias, condicionando
malestar general, emocional, angina de pecho, infarto agudo de miocardio, arritmias cardíacas, accidente cerebrovascular, acidez de estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo, ¿no? Estaba ¿Sí? pensando en la frase de Shakespeare que se parece bastante a la de Séneca que vos ponés en el libro, que es: la ira es un veneno que uno toma creyendo que se va a morir el otro, ¿no? Es Ahí, muy buena frase. esa de Sí, Shakespeare. sí, sí. Por eso, bueno, de hecho, Séneca mismo dice en un Claro. momento, en prolongación a eso, que también es cierto, uno lo toma a uno mismo y se hace más daño a uno que a otro, y dice, la ira, algo que hace más daño, una emoción que hace más daño al recipiente que la contiene que Ujú. sobre aquello donde se vierte. Claro, claro, habla como un ácido, ¿no? Como que es un El ácido. ácido, un Claro, ácido que claro. daña más al recipiente que lo contiene que aquello donde el ácido o la sustancia se vierte. Esa frase Ujú, de Séneca es interesante porque Séneca tiene un escrito muy importante que es justamente sobre la ira, que se lo ujú, dirige a su hermano novato, diciéndole que es la ira, describiendo la ira en forma realmente meticulosa. De hecho, ujú. yo he sacado algunos extractos de Séneca en algunos slides que utilizo en la facultad, de PowerPoint, porque es una descripción del ataque de ira riquísimo, riquísimo. Ujú. O sea que hay que evitar esos ataques de ira, ¿no? Porque en realidad creemos que nos estamos descargando y en realidad nos estamos recontracargando, ¿no? Es carísima la ira. Es un Ujú, ácido que hace más daño. Lo que uno tiene que tener presente, porque a las personas todas nos preocupan no tener un ataque de ira, o si llegamos al ataque de ira, Felipe, ¿cómo salir? En realidad, es que la ira es parte de un constructo, de una construcción psicológica, como un continuo, que va desde algo muy chiquitito, que es el disgusto, la contrariedad, el enojo, y va aumentando hasta que uno tiene un ataque de ira. Como si uno hiciese una columna así horizontal que va desde un color blanco, amarillo suave, amarillo más profundo, naranja, naranja más oscuro, rojo, ataque de ira. ujú. ¿Por qué hago esta distinción, Felipe? Porque lo que uno tiene que tratar en principio es de disminuir sus niveles de enojo. El primer tratamiento de la ira es evitar que el enojo escale a la reacción de Claro, ira. Sería el paralelo a la relación entre un cuadro de ansiedad, porque muchas personas padecen de ansiedad, y un claro. ataque de pánico. El cuadro de ansiedad, que todos los que nos están viendo seguramente han sufrido, Ujú, nerviosismo, ansiedad, estrés, pero cuando eso se exacerba se llama ataque de pánico. Acá sería lo mismo. claro. Enojo, disgusto, frustración, malestar, contrariedad, va creciendo y en un momento hace un ataque de ira. Ahora, el Ujú. ataque de ira no es tan frecuente, pero el vivir enojado sí es más Sí, frecuente. Y uno claro. tiene que empezar a trabajar lo cotidiano con filosofía, y de hecho en el libro transversalmente cruza la filosofía en Sí. todos los capítulos, siendo los últimos dos capítulos prácticamente de recomendaciones filosóficas en general y estoicas en particular, justamente, entre otras cosas, para manejar el enojo y vivir mejor, porque le sale más Ujú. caro a uno que al otro. Claro, vos ahí hablas de algo muy interesante que es el sufrimiento emocional, ¿no? Lo que vos calificás como sufrimiento emocional, que es interesante, ¿no? Ver eso de qué significa el sufrimiento emocional. Un poco lo que estamos hablando, me parece, ¿no? Sí, y ahí tomo una frase que de hecho en la segunda o tercera hoja la pongo solamente esa frase de Siddhartha Gautama, cuando en esa higuera mitológica y en ese momento de la iluminación descubre el justo equilibrio. Y hay una frase muy rica, porque lo que estaba buscando era la solución del sufrimiento humano. Ujú. Y hay una frase que es muy interesante porque es una frase que te empuja operativamente a hacer algo para vivir mejor y evitar el sufrimiento. Es una frase que invita a la acción. Ujú. Y es una frase que creo que hay que tener presente y recomiendo enfáticamente, Felipe. Fíjate, dice Siddhartha Gautama, el Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. Es genial, porque el Interesante. dolor es inevitable. Ujú. Pérdidas,
problemas matrimoniales, problemas económicos, laborales, pérdidas, alejamiento de familiares, problemas existenciales. El dolor es inevitable y eso, en lo que estamos hablando, es equivalente al estrés agudo. Claro. El sufrimiento, dice Buda, es optativo. ¿Qué implicaría eso? Por un lado, desde la medicina, que el sufrimiento es el estrés crónico, es ese dolor sostenido en el tiempo, la gota que horada la piedra. Pero él dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo, implica que vos tenés algo que podés hacer para regir tu destino con cierto albedrío y evitar el sufrimiento. Creo que esa frase de Buda, Felipe, nos invita a eso, a que él dice, no vas a poder evitar el dolor porque existe, pero no lo conviertas en sufrimiento. Y ahí es donde vos tenés que empezar a hacer algunas cosas. Una de las cosas que siempre me pareció muy interesante de tu trabajo en hospitalario, en el hospital público, ¿no? Es haber cambiado los esquemas de encuesta para ver quién tiene estrés, porque asociamos el estrés al ejecutivo, al hombre de empresa, ¿no? Y vos estuviste trabajando muy seriamente y encontraste, por supuesto, que gente de los sectores populares es uno de los sectores que más estrés sufren, aunque no se ha visto o visibilizado socialmente así, ¿no? Contanos un poquito de esto, ¿no? Eso es central. Y es central porque también, digamos, para una comprensión de la realidad social y no creer que el que está con mucho trabajo y mucho esfuerzo, uno dice, uy, ¿cómo debe estar estresado esta persona? Uno de los elementos que permite definir el estrés es la relación entre las cargas y mi capacidad de resistencia. Es decir, un balance entre las cargas que yo recibo en la vida y llamarle a las cargas también amenazas o estresores. Es decir, carga, amenaza o estresor va en un platillo de la balanza, Felipe, y en el otro va la capacidad de resistencia. Es obviamente que si uno está sobrecargado de trabajo y ese trabajo lo lleva mal y genera sufrimiento, es estrés. Pero también el estresor es una amenaza. Con lo cual, alguien que no tiene trabajo tiene una amenaza inmensa porque no puede mantenerse él, no puede mantener su familia. Claro. Y esa es una condición fuertemente estresante. No hay que filiar la palabra estrés a la mochila que se lleva en términos de carga o peso, claro, sino la falta es un estresor. Entonces, eso a nosotros nos ha servido mucho, sobre todo en un hospital público. De hecho, desarrollamos el servicio de medicina del estrés con una condición de tratamiento de pacientes en economía de escala, es decir, viendo muchos pacientes, dando talleres de manejo del estrés, y también lo hemos visto con mucha potencia en toda la población, ni que hablar en las personas con más riesgo social. Claro. Es decir, en la prevención, y hemos hecho un programa, cuando, ¿te acordás el peor de los momentos del aislamiento social domiciliario por COVID? Sí, ese tenía que aislar la persona, la recibíamos en el hospital, no era de internación, pero tenía que volver a su domicilio. Claro. Ahí teníamos dos desafíos. Uno, porque la persona tenía miedo, todos lo teníamos, era darle soporte a esa persona que estaba en la casa. Y dos, prevenir el estrés psicosocial. Y desarrollamos un programa online, telefónico y por WhatsApp para hacer prevención de estrés psicosocial en aislamiento social domiciliario en pacientes COVID positivo. Y eso nos dio el lugar de acceder a pacientes que estaban en domicilio, muchos de ellos en condiciones de desventaja social. Claro. Yendo a la última parte del libro, que es muy interesante, ahí hay cómo salimos de esto, ¿no? Con cuánto tiene que ver el ejercicio físico, la importancia del entrenamiento y darle valor a la actividad física, y también a la meditación, ¿no? Que son dos herramientas que tenemos a mano y que a veces no usamos, ¿no? Sí, ahí hay herramientas, algunas de la filosofía en general, otra de las estoicas en particular, y es bueno entender al estoicismo como realmente corresponde en realidad. En la ágora en Atenas, en la plaza de Atenas, donde se reunían los filósofos, no estaba solamente, porque a lo mejor queda la noción que la filosofía de por entonces era una abstracción intelectiva, donde lo que importaba era la cosmología. No,
Lo que importaba, sobre todo de Sócrates en adelante, lo que importaba era el hombre. Pero vos fijate que uno imagina, si pudiésemos, como cuando hicimos historia clínica, Felipe, viajar en el tiempo y el espacio y estuviésemos ahí, ¿te acordás? Y estuviésemos en el Ágora, en Atenas, en la plaza pública en Atenas, la gente iba a escuchar a los filósofos, no por una función netamente intelectual o una requisitoria de conocimiento, sino que iban a buscar paz y serenidad para su subsistir, para el alma, beneficios filosóficos para la vida cotidiana, en un momento donde la muerte de un hijo era corriente por enfermedades cualquiera transmisibles y necesitabas imperiosamente herramientas, que después fueron muy potentes las herramientas del estoicismo, digamos, a partir de Zenón de Sitio, y de hecho la filosofía brinda muchas de esas herramientas que son cuestiones simples para llevar adelante la vida. Por eso rescato mucho la filosofía de lo cotidiano y la frase, porque la filosofía es sabiduría de vida, la frase de Oliver Preston que dice, para salir de la abstracción intelectual, y dice algo que me parece muy simple o muy rico para llevar a tierra la filosofía en el uso de lo cotidiano, que lo hacemos en el hospital, en los talleres de manejo del estrés, de gerenciamiento del estrés. La frase de Oliver Preston es interesantísima, porque dice, la filosofía es sentido común en traje de etiqueta. Buenísimo. Es muy buena frase. Buenísima. Porque la hace cotidiana. Sí, aparte le acorta la distancia de uno con la filosofía, ¿no? Y la hace terrenal y la hace cotidiana. Tal cual. El carpe diem, el aprovecha el día, el goza el día, son cosas que uno debe aprender a hacer. Hay 3 aspectos para el manejo del sufrimiento en términos de estrés. Un aspecto médico, Felipe, un aspecto de psicología, y la frontera final, sin duda, es la filosofía de vida con la cual uno aborda su cotidiano. Todo esto lo van a encontrar en el libro del doctor López Rossetti, que además tiene un test muy interesante al final, ¿no? Una autoevaluación, podemos decir, que está buenísima, ¿no? Hay un anexo, efectivamente, como uno de los capítulos es personalidad y estrés, seguridad en uno mismo y estrés, asertividad y estrés. Hay 4 test en el capítulo de test donde uno se los puede autoadministrar como un camino de conocimiento. Obtiene un resultado que le resulta operativo, pero sugiero también leer con profundidad las preguntas, porque son interrogantes de todos los días que nunca nos hacemos. Y el test ahí permite, son 3 test validados en la Argentina, permite obtener un resultado, pero todavía más rico es ver y analizar cada una de las preguntas y ver las fortalezas y debilidades relativas. Ahí trato la llamada personalidad tipo A, o lo diríamos petardos de mecha corta, las personas que se estresan con facilidad. Que se calientan rapidito. Que se calientan, sí, el tano calentón, digamos. Uno puede ir viendo cosas ahí. La personalidad D, que tiene que ver con el aislamiento y el miedo social. El índice de calidad de vida. Calidad de vida no es nivel de vida. Nivel de vida si tenés mucho dinero. Calidad de vida si disfrutás lo que tenés. Eso hoy se mide. Bueno, y finalmente la meditación, ¿no? Como un elemento muy importante, ¿no? En los talleres del hospital, está totalmente gratis, es un hospital público, los talleres duran 90 minutos, son semanales, y los últimos 15 minutos siempre son de meditación. La meditación que en Oriente se llama de vivencia cabal, de atención cabal, o vipassana, en el lenguaje de Buda, y que en Occidente se la conoce como mindfulness, de la cual del año 74 para acá hay más de 20.000 artículos científicos con pruebas científicas de su efectividad físicamente en el momento en que uno lo hace, pero también, por sobre todo, como en ese modelo de meditación permite que nuestra mente aprenda a vivir el momento presente y vivir el momento presente, con lo cual el que empieza a meditar y con que lo hagan 5 minutos, 2, 3 veces por día alcanza, uno empieza a vivir el momento presente con más riqueza e intensidad. Empezás a comer más despacio, empezás a disfrutar más un café con un amigo, empezás a disfrutar lo que a lo mejor no disfrutabas
porque vivías el futuro anticipatoriamente, es decir, con un exceso de futuro en la mente, lo que genera estrés, o un exceso de pasado, lo que genera melancolía y depresión. Que es uno de los grandes principios del budismo, ¿no? Vivir en el presente. Sí, vivir en el presente. Los 4 elementos que hacemos en el momento de meditación mindfulness junto con otros es prestar atención con intención, volitivamente, intencionalmente, prestar atención con intención al momento presente, y escaneo al momento presente, claro. y sin juzgar. Sin claro. juzgar es interesantísimo, sin juzgar es no engancharse con los pensamientos que de modo intrusivo ingresan en la mente al momento de la meditación, como por ejemplo que uno está intentando meditar e inexorablemente nos pasa a todos, viene un pensamiento, un recuerdo, una emoción. No lo niego, no me frustro, lo miro, pero no me engancho, no lo juzgo y lo dejo irse, igual que cuando veo las nubes en el cielo y vuelvo a mi foco de atención, que es el de respiración. Pero sí, el mindfulness adaptado en Occidente, porque no vivimos en Lhasa, no vivimos en Katmandú, adaptado a Occidente con una técnica que nosotros llamamos rápida, incluso la llamamos sublingual, que una meditación de 1 minuto varias veces al día es muchísimo más que no hacer nada. En lugar de usar un ansiolítico sublingual, una meditación sublingual, para sacar los ansiolíticos. Totalmente. Me estaba acordando de mi profesora de yoga que me decía, los pensamientos vienen, pasan y se van, ¿no? Como que hay esa... Un pañuelo de seda que uno lo deja caer. Vivir el presente es estar integrado con tu proceso respiratorio, que es lo que llevamos siempre, y la verdad que genera paz, calma y serenidad. Pero aparte se mide biológicamente, es decir, a veces por el sesgo de médico te quiero decir, pero mejora la función cardíaca evidenciable en unas pantallas, que lo hacemos en tiempo real, que se llama variabilidad cardíaca, y es concreto cómo uno mejora, cómo uno se siente mejor. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Recomendamos particularmente este libro, Estrés, Sufrimiento y Felicidad. Ahí tienen en rojo las cosas que no y las que sí, que no... Que bueno, que se habla mucho de la felicidad también, y este test final, que me encantó lo que dijiste, Dani, no estar tan atento al resultadismo, esto no es un examen, sino a las preguntas que te van a llevar a pensarte en torno a este tema que es tan importante para la sobrevida y sobre todo para, como bien decís, vivir el presente, cosas que nos cuesta tanto, ¿no? Estamos siempre proyectando, melancólicos y demás, y la vida, bueno, como decía Lennon, ¿no? La vida es aquello que se pasa mientras estás pensando en el futuro, ¿no? Sí, la vida, y uno lo va aprendiendo con el tiempo, y nuestros mayores dan fe de eso. La vida es el mientras tanto. Exactamente, así es. Bueno, muchas gracias, Dani. No, gracias a vos, Felipe, un abrazo. Nos estamos viendo.